Hola, bienvenidos a este análisis visual sobre los trastornos del equilibrio ácido-base. Vamos a plantear este estudio médico casi como si fuéramos detectives, ¿vale? Porque descifrar esto nos permite entender el estado fisiológico más íntimo de un paciente. Hoy el objetivo es decodificar esas pistas microscópicas que el cuerpo humano va dejando en la sangre. Vamos a ello. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y tiene 4 paradas. 1. Conceptos fundamentales. 2. Los mecanismos de regulación. 3. El terreno de la acidosis y la alcalosis. Y 4. Cómo interpretar los gases arteriales sin volvernos locos. Empezamos con la primera parte, conceptos fundamentales y el famoso pH. Para entender cualquier patología, primero tenemos que conocer cómo es el cuerpo cuando está en perfecto equilibrio, ¿verdad? El equilibrio ácido-base es literalmente un ejercicio constante del organismo para mantener una armonía química brutal. Básicamente, un ácido es esa sustancia que dona protones o iones de hidrógeno. Y una base, pues lo contrario, la que los acepta. Y el pH, bueno, es simplemente la manera matemática de expresar todo esto. El logaritmo negativo de la concentración de esos protones. Suena a locura matemática, pero en el fondo es pura química básica. Y aquí llegamos al punto crítico. Apuntemos estos números, 7,35 a 7,45. Es un margen fisiológico increíblemente estrecho, pero es la regla de oro para el pH de la sangre arterial. Pensemos que la supervivencia celular, la actividad de las enzimas y, en fin, todas las funciones vitales dependen absolutamente de mantenerse dentro de ese pequeñísimo rango. Salirse de este margen, por muy poco que sea, hace saltar todas las alarmas. Al ver esta escala, queda clarísimo cómo se logra esa balanza perfecta. Fijaos, una concentración normal de protones, de 40 nanoequivalentes por litro, se traduce directamente en ese valor ideal de un pH de 7,40. Cualquier caída hacia un lado significa una acidez peligrosísima y hacia el otro una alcalinidad igual de crítica. Es, literalmente, caminar sobre la cuerda floja. Pasamos a la sección 2, mecanismos de regulación. Nuestro metabolismo es una fábrica constante de ácidos, y para evitar que ese pH ideal de 7,40 se desplome por completo, el cuerpo despliega 3 líneas de defensa escalonadas. Primero, los sistemas químicos o buffers, que actúan en cuestión de segundos, casi al instante, aunque claro, su capacidad es limitada y se agotan rápido. Si el ataque sigue, entra el centro respiratorio en apenas unos minutos, eliminando dióxido de carbono a través de los pulmones. Y finalmente llega la caballería pesada, el mecanismo renal. Este tarda horas o incluso días en arrancar del todo, pero oye, tiene la capacidad máxima para excretar ácidos o reabsorber bicarbonato de forma sostenida. Vamos a profundizar en el mecanismo de respuesta más importante en el líquido extracelular, el sistema amortiguador del bicarbonato. Es un diseño fisiológico que es una auténtica maravilla, porque funciona como un sistema abierto. Cuando hay un exceso de ácido, el bicarbonato lo atrapa, formando ácido carbónico. Luego, este se rompe en agua y dióxido de carbono. ¿Y qué pasa? Pues que ese exceso de ácido, ya convertido en gas, se exhala por los pulmones tranquilamente. Así que los pulmones regulan el gas y los riñones el bicarbonato. Trabajan en una sintonía perfecta. Pero ojo, que el cuerpo siempre guarda refuerzos en la manga. Tenemos el sistema del fosfato, que es súper eficaz dentro de las células y vital en los riñones para acidificar la orina sin destrozarla. Además, están los amortiguadores proteicos, que son los más abundantes de todo el cuerpo. La hemoglobina, por ejemplo, es clave. Al soltar oxígeno en los tejidos, se une a los protones que genera el metabolismo. Esto evita que la sangre venosa se vuelva fatalmente ácida en su viaje de vuelta al corazón. Es un verdadero salvavidas. Claro, todas estas impresionantes defensas tienen un límite. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que realmente asusta en la clínica. ¿Qué pasa cuando la carga ácida o básica supera con creces todos estos sistemas? Rompe las defensas y empieza verdaderamente la patología. Entramos de lleno en la sección 3, acidosis y alcalosis. Si echamos un vistazo a esta matriz con los principales sospechosos, notamos una diferencia estructural fundamental. A ver, los trastornos metabólicos los mueven los cambios en el bicarbonato. Si el bicarbonato cae en picado, el pH baja y tenemos una acidosis metabólica de manual. Por otro lado, los trastornos respiratorios los mueve el dióxido de carbono. Si los pulmones fallan y retienen PCO2, ese gas hace que el pH caiga al suelo, causando una acidosis respiratoria. Observar qué variable es la que mueve las flechas nos dice exactamente de dónde viene el golpe. A pie de cama, los monitores de los pacientes nos bombardean con un sinfín de datos, pero la regla de oro no cambia jamás. Un pH en sangre por debajo de 7,35 confirma una acidemia, es decir, una subida crítica de protones. Por el contrario, un pH por encima de 7,45 confirma una alcalemia. Entender si este desmadre viene del pulmón, por culpa del CO2, o del riñón, a través del bicarbonato, es literalmente lo que permite al personal médico salvar vidas.
Y llegamos a la sección 4, interpretación de gases arteriales. Este es el momento decisivo del análisis. Para enfrentarnos a un resultado de gases arteriales sin marearnos con tanto número, hay que aplicar un método de 4 pasos infalible. Paso 1, mirar el pH. ¿Estamos ante acidosis o alcalosis? Paso 2, buscar al culpable principal. ¿Quién se ha desviado, el componente respiratorio o el metabólico? Paso 3, ver si la alteración es simple o si hay un trastorno mixto evaluando las famosas compensaciones. Y paso 4, juntar todo este rompecabezas con el cuadro clínico real del paciente. Es pura lógica paso a paso. Ahora bien, para poder aplicar estos pasos a la velocidad del rayo, hay que tener grabados a fuego unos números críticos. El PCO2, que nos chiva la respuesta respiratoria, tiene que estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato, que es el termómetro de los sistemas tampón, debe andar entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Y cómo no, siempre hay que echarle un ojo a parámetros más avanzados como el exceso de base y la famosa brecha aniónica. Y hablando del anion gap o brecha aniónica, aquí tenemos la herramienta definitiva para cualquier detective médico. Cuando nos topamos con una acidosis metabólica de origen misterioso, el anion gap nos desvela exactamente por qué demonios ha bajado el pH de la sangre. ¿Cómo se saca? Súper fácil. Cogiendo los electrolitos de rutina, es decir, el sodio, y restándole la suma del cloro y el bicarbonato. Fijaos en esta representación, porque el principio de electroneutralidad es la imagen visual de todo el tema de hoy, el equilibrio absoluto. Fisiológicamente hay una ley inquebrantable. La suma de las cargas positivas en el plasma, representadas por el inmenso bloque del sodio, tiene que ser idéntica a la suma de las cargas negativas, los aniones, como el cloro y el bicarbonato. Ese pequeño hueco que queda representa a esos aniones que no medimos habitualmente. Si ese hueco se ensancha de golpe, blanco y en botella. Hay ácidos orgánicos ocultos invadiendo el cuerpo. A lo largo de este análisis ha quedado claro que el cuerpo es una máquina impresionantemente bien ajustada, con sus buffers, sus pulmones y sus riñones, todos peleando sin descanso por mantener ese pH perfecto. Pero para terminar quiero dejar en el aire una reflexión. Imaginemos el caos absoluto que se vive en la realidad de los cuidados intensivos. ¿Cómo creéis que saltan por los aires todos estos mecanismos compensatorios tan delicados cuando un paciente sufre, por ejemplo, un fallo multiorgánico? Encontrar la respuesta a esa pregunta en tiempo real y actuar en consecuencia, ese es el verdadero arte de dominar el equilibrio ácido-base en la medicina clínica. Nos vemos en el próximo análisis.